En un rincón alejado de las grandes ciudades, donde la tierra se extiende en vastas llanuras y el sol calienta sin descanso, se encontraba una pequeña comunidad dedicada a la agricultura y la ganadería. Entre sus habitantes había un hombre que, por su carácter y forma de vivir, parecía marcar la diferencia. Un hacendado, conocido por su dureza y su corazón endurecido por años de trabajo y desilusiones. La vida en esa tierra no había sido fácil para él, y con el tiempo esa adversidad había moldeado un carácter áspero, lleno de resentimientos y una profunda aversión por todo aquello que pareciera recordar la fe o las creencias religiosas. Para él, la Biblia era símbolo de una esperanza que no lograba comprender y que solo le recordaba las promesas que no había visto cumplirse en su propia existencia. Su mundo era simple y práctico: el trabajo, el dinero y la supervivencia. La fe, en su opinión, era una ilusión que solo servía para distraer a los ingenuos y para justificar las injusticias del mundo. La comunidad misma había llegado a respetarlo, aunque con cierto temor, por su carácter implacable y su decisión de mantenerse alejado de cualquier tema espiritual. Para él, la religión era una carga innecesaria, una debilidad que solo los débiles necesitaban para sostenerse en medio de la adversidad. La Biblia, en particular, la consideraba un libro de viejas historias y promesas vacías que solo servían para alimentar sueños imposibles y mantener a las personas en la ilusión de un mundo mejor que nunca llegaba. Pero la vida, como suele hacerlo, tenía sus propios planes y en ocasiones cruzaba las líneas de la dureza con momentos que parecían surgir de la nada. Fue en ese contexto que un día llegó un niño, un pequeño que parecía haber sido sacado de un cuadro de tristeza y esperanza al mismo tiempo. Era un niño pequeño, con ojos que reflejaban un pasado difícil, marcado por la pérdida y la soledad. Sin familia que lo cuidara, sin un lugar que pudiera llamar suyo, su presencia en la hacienda fue como una chispa en medio de un desierto. El niño no hablaba mucho, pero había algo en su mirada que despertaba una curiosidad silenciosa en quienes lo veían. El hacendado, acostumbrado a tener control sobre todo en su entorno, inicialmente no le prestó atención. Lo veía como otro más de los que necesitaban ayuda, pero sin entender lo que eso realmente significaba. Sin embargo, con el tiempo, el niño empezó a mostrar una confianza inusual en él, sin temer su presencia ni sus palabras duras. Sin que nadie se lo pidiera, el niño empezó a buscar su compañía, a sentarse cerca en silencio, a seguirlo en sus tareas diarias. Y aunque el hombre trataba de mantener su actitud fría, algo en esa presencia empezó a inquietarlo, como si una semilla pequeña y frágil comenzara a germinar en su interior. Un día, en medio de su rutina, el niño lo llamó por primera vez con una palabra que parecía salir de su corazón: papá. La palabra resonó en el silencio de la hacienda como un trueno en un día despejado. La expresión de dureza en el rostro del hombre cambió por un instante, y en ese momento, algo que él no pudo controlar se abrió en su pecho. Una mezcla de confusión, temor y una débil esperanza. La palabra no solo era un simple nombre, sino una declaración que desafiaba todo lo que él había construido en su vida. Era como si esa pequeña voz hubiera tocado una fibra profunda que él había tratado de esconder durante años. Por primera vez en mucho tiempo, su corazón sintió el peso de algo diferente: amor, aceptación, quizás incluso perdón. En ese instante, la historia que parecía destinada a confirmar su dureza comenzó a abrirse a algo más grande y misterioso: el rechazo a la fe. La resistencia a confiar en algo superior empezaban a tambalearse con esa simple pero poderosa palabra. La Biblia, que él había despreciado por tanto tiempo, parecía ahora tener un papel diferente en su vida, como si esa misma palabra le invitara a escuchar otra historia, una que quizás podía cambiar todo su mundo.
La transformación aún no era clara, pero en ese momento, en ese pequeño acto, se gestaba en su alma una semilla que con el tiempo podría florecer en algo que ni él mismo había imaginado. La historia apenas comenzaba, y en esa pequeña frase se escondía la promesa de una redención que solo el amor y la fe podían ofrecer. En ese momento, el hombre se encontraba en una encrucijada interna que parecía desafiar toda lógica que había construido a lo largo de los años. La profunda resistencia que había desarrollado contra cualquier manifestación de fe comenzaba a resquebrajarse ante la sencillez de esa palabra tan poderosa, papá. Sin embargo, no se trataba solo de un acto de confianza del niño, sino de una revelación que exponía sus propias heridas y vacíos. La idea de ser llamado papá en un contexto que siempre había considerado distante o incluso repulsivo, le obligaba a confrontar su historia personal, sus fracasos y la sensación de que nunca había estado a la altura de proteger o cuidar a alguien con la misma entrega con la que un padre ama a su hijo. Esa carga emocional, que parecía demasiado pesada para sostener, empezó a abrirse paso en su corazón, aunque aún no lograba comprender completamente. A medida que el eco de aquella palabra persistía en su mente, comenzaron a emerger en su interior pensamientos que antes había evitado. La noción de que el amor, en su forma más pura, podía manifestarse en una acción tan sencilla como aceptar a alguien en su vida, le resultaba casi insultante, pero también inquietantemente atractiva. La capacidad de ofrecer algo que parecía tan natural y a la vez tan difícil de aceptar, lo enfrentaba con su propia vulnerabilidad. La idea de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien le había otorgado un papel tan importante le hacía cuestionar sus propias creencias sobre el valor y la dignidad humanas. La percepción de que el amor y la misericordia solo estaban reservados para los que tenían una fe perfecta empezaba a desmoronarse ante esa experiencia concreta y tangible. No obstante, en ese proceso de introspección también surgió una reflexión más profunda acerca del significado de la misericordia divina. La noción de que Dios, en su infinita sabiduría, puede obrar incluso en los corazones más endurecidos, se le reveló como un misterio que supera toda lógica humana. La misericordia, pensaba, no es solo un acto de perdón, sino un proceso que involucra paciencia, compasión y la voluntad de transformar el dolor en esperanza. Ahora consideraba cómo esa misma misericordia podía encontrarse en pequeñas acciones cotidianas, en gestos silenciosos que, aunque parezcan insignificantes, tienen el potencial de abrir caminos hacia la sanación. La historia del niño, en su sencillez, le recordaba que las heridas más profundas pueden ser remendadas con gestos de amor auténtico, sin necesidad de grandes discursos o rituales. En ese sentido, la experiencia de ser llamado papá se convirtió en una metáfora viva de la gracia en movimiento, una oportunidad para que la vida de aquel hombre empezara a reflejar la misericordia que, en su interior, siempre había anhelado comprender. La palabra no solo expresaba una relación, sino también una promesa silenciosa de que el amor divino puede llegar en formas inesperadas, incluso en aquellos que parecen haber cerrado su corazón a la esperanza. La paciencia y la ternura que el niño le exhibía, sin juicios ni expectativas, le permitieron vislumbrar cómo la gracia puede penetrar en las grietas más profundas del alma y comenzar un proceso de reparación y transformación. Esa semilla, que parecía tan frágil, empezó a arraigar en su interior, alimentada por la certeza de que, aún en medio de la dureza, el amor de Dios puede florecer. Ahora, si uno mira con atención, puede notar que esa revelación no se limita solo a la relación entre un hombre y un niño, sino que refleja una verdad universal, la capacidad de Dios para salvar incluso a los corazones más endurecidos, por medio de gestos sencillos
y palabras sinceras. La llamada del niño fue como una chispa que encendió un fuego silencioso en su interior, un recordatorio de que la misericordia nunca pierde su poder y que la verdadera transformación empieza cuando aceptamos que somos necesitados de ese amor incondicional. La historia de ese hombre nos invita a reflexionar sobre nuestra propia resistencia, sobre las barreras que construimos para proteger nuestro dolor y sobre la oportunidad de abrir nuestro corazón a la posibilidad de un cambio radical. Porque en última instancia, la misericordia de Dios no conoce límites y su amor puede llegar en la forma más humilde y sorprendente, tocando las fibras más profundas de nuestra existencia. El impacto de una palabra tan sencilla como papá en un corazón endurecido revela una profundidad que va más allá de la mera relación familiar. Es un recordatorio de cómo las verdades más poderosas pueden ser transmitidas en silencios y gestos, sin necesidad de discursos elaborados. La verdadera transformación no siempre requiere grandes actos. A veces basta con una sola expresión genuina para abrir una fisura en la armadura del alma. En ese contexto, el niño, con su inocencia y confianza, actúa como un espejo que refleja la posibilidad de que el amor puede manifestarse en formas que el orgullo o el miedo han tratado de esconder. La fuerza de esa palabra radica en su capacidad de evocar sentimientos que parecían olvidados, pero que en realidad permanecían latentes, aguardando el momento adecuado para florecer. Ahora, imagina cómo cada interacción cotidiana puede ser un campo de batalla donde se libra esa lucha entre el rechazo y la aceptación. En esas pequeñas acciones, en las miradas, en las caricias discretas, se encierra un potencial de sanación que muchas veces pasa desapercibido. La dureza del hombre se pone a prueba cuando el niño, sin cuestionar su actitud, simplemente se acerca con respeto y ternura, demostrando que la verdadera autoridad no reside en la fuerza o en la imposición, sino en la capacidad de ofrecer una presencia que valida y restaura. La paciencia de esa presencia, en contraste con la impaciencia que lo caracteriza, se vuelve un ejemplo vivo de cómo el amor puede vencer la resistencia y abrir caminos hacia la reconciliación interna. Es en estos momentos de interacción donde se revela una cuestión aún más profunda: el poder de la vulnerabilidad como medio de transformación. La fortaleza que el hombre había construido como escudo, en realidad, escondía un miedo profundo a ser herido o rechazado. La sencillez del acto del niño, su confianza sin reservas, le recuerda que la verdadera valentía consiste en abrirse a la posibilidad de ser amado, incluso en medio de las heridas no sanadas. En ese proceso, la percepción de que la vulnerabilidad equivale a debilidad se disuelve, mostrando que, en realidad, es la vía más efectiva para experimentar la misericordia divina en carne propia. La relación con ese pequeño, por tanto, se convierte en una especie de espejo que refleja la oportunidad de dejar atrás los muros del ego y aceptar que todos somos necesitados de amor, sin excepciones. Por otro lado, esta experiencia invita a explorar cómo la paciencia divina se revela en pequeñas acciones diarias, muchas veces invisibles a los ojos humanos. La misericordia no siempre se manifiesta en milagros espectaculares, sino en la constancia de un amor que no se cansa, en la disposición de seguir extendiendo la mano aun cuando el otro parece no responder. La historia del hombre y el niño nos recuerda que la gracia de Dios puede llegar en momentos donde menos la esperamos, transformando lentamente corazones que parecían irremediables. La clave está en reconocer que cada gesto, cada palabra, tiene un potencial infinito cuando se ofrece con sinceridad y humildad. La verdadera fuerza, entonces, radica en la capacidad de perseverar en el amor, incluso cuando no se ven resultados inmediatos, confiando en que la semilla plantada en medio del silencio puede florecer en su tiempo. Ahora,
Considere cómo esta perspectiva se aplica cuando enfrentamos nuestras propias resistencias internas. Muchas veces, en nuestro camino de fe, nos encontramos aferrados a certezas que nos impiden abrirnos a nuevas experiencias de gracia. La historia del hombre y el niño nos desafía a ser conscientes de esas barreras y a preguntarnos si estamos dispuestos a dejar que la vulnerabilidad nos transforme. La misericordia de Dios no exige perfección, sino apertura, la valentía de aceptar que también somos susceptibles al rechazo y al dolor, nos prepara para recibir esa gracia que, como una lluvia suave, puede penetrar las grietas más profundas de nuestro corazón. En ese proceso, la humildad se convierte en la llave que desbloquea las puertas del amor divino y permite que la misericordia fluya sin restricciones. Finalmente, es importante entender que esta experiencia no termina en un momento puntual, sino que se convierte en un llamado continuo a vivir con una actitud receptiva y compasiva. Cada interacción, cada decisión, es una oportunidad para demostrar que la misericordia y el amor divino pueden transformar incluso los corazones más endurecidos. La historia del hombre y el niño nos reta a mirar más allá de las apariencias y a reconocer que en cada uno de nosotros existe esa semilla de esperanza capaz de germinar en los momentos más inesperados. La verdadera transformación sucede cuando aprendemos a ver en los demás la imagen de Dios que en su infinito amor busca redimir y restaurar cada alma, comenzando por la nuestra. Cuando una persona, por más endurecida que esté, se enfrenta a la realidad de su vulnerabilidad, comienza a descubrir una dimensión más profunda de la misericordia divina. No se trata solo de aceptar que uno ha sido herido, sino de comprender que esa misma fragilidad puede convertirse en un puente hacia la gracia. La verdadera fortaleza, en esa perspectiva, reside en reconocer que no somos autosuficientes, sino recipientes de un amor que trasciende nuestras limitaciones humanas. La humildad de admitir que necesitamos ayuda, que no podemos sanar por nosotros mismos, abre las puertas a la intervención divina de maneras que el orgullo nunca permitiría. Es como si la tierra, por más seca y dura que esté, tuviera en su interior semillas que solo necesitan de la lluvia adecuada para florecer. La misericordia, en ese sentido, actúa como esa agua que penetra en la tierra reseca, logrando transformar un corazón árido en un espacio fértil para la gracia. Otra capa relevante en esta reflexión es cómo la paciencia de Dios se manifiesta en la persistencia con la que trabaja en nuestro interior. No es un proceso inmediato ni un acto puntual, sino una labor continua que muchas veces requiere de años y de múltiples pequeñas intervenciones. La misericordia no se limita a un acto de perdón llegado en un momento preciso, sino que se revela en la constancia con la que Dios nos acompaña, incluso cuando estamos distraídos o nos resistimos a su obra. Esa paciencia, que desafía toda lógica humana, invita a que también nosotros aprendamos a extender esa misma gracia hacia los demás. La verdadera misericordia se expresa cuando, en medio de nuestras fricciones y errores, somos capaces de ofrecer segundas oportunidades sin perder la esperanza en la transformación definitiva. La paciencia divina no solo nos sostiene, sino que nos enseña a cultivar esa cualidad en nuestras relaciones cotidianas, transformando conflictos en oportunidades de crecimiento espiritual. En ese contexto, también es fundamental comprender que la misericordia no implica simplificar la realidad ni minimizar el dolor. Al contrario, reconocer la fragilidad y la vulnerabilidad nos obliga a enfrentarnos con honestidad a la complejidad de nuestras heridas y las de quienes nos rodean. La verdadera misericordia no es una actitud pasiva que ignora el sufrimiento, sino una acción consciente que busca acompañar, consolar y sanar. Es como un artesano que con paciencia y precisión
va reparando cada grieta en una vasija rota, sin intentar ocultar las heridas, sino integrándolas en una nueva belleza. La misericordia, en ese sentido, es una obra de arte que requiere de dedicación, sensibilidad y una profunda comprensión de que cada cicatriz tiene su propia historia y su propio valor. Aprender a ver en las heridas de los demás la oportunidad de mostrar el amor de Dios, en vez de juzgar o rechazar, es una de las mayores expresiones de misericordia que podemos practicar. Asimismo, es crucial aceptar que la misericordia también nos desafía a abandonar la idea de un Dios que solo juzga y castiga. En ocasiones, esa visión limitada nos impide experimentar su amor en su totalidad, pues nos hace temer que la misericordia pueda ser una excusa para justificar el pecado o la negligencia. Sin embargo, la misericordia divina no es un permiso para seguir en la rebeldía, sino una invitación a levantarnos y a volver a su presencia con sinceridad. Es como un faro que ilumina en la oscuridad, no para esconder los errores, sino para guiarnos a un camino de restauración y paz. La misericordia, en ese sentido, no diluye la justicia de Dios, sino que la perfecciona, porque nos recuerda que su justicia se fundamenta en su amor infinito y en su deseo de que todos puedan alcanzar la redención. Reconocer esto nos ayuda a entender que no hay corazón tan endurecido que no pueda ser tocado si se le ofrece la oportunidad de experimentar esa misericordia activa y transformadora. Finalmente, es importante destacar que aceptar la misericordia de Dios requiere de una disposición constante a renovarnos. No basta con reconocerla una sola vez. Esa experiencia debe convertirse en una corriente continua que fluye en nuestra vida diaria. Cada vez que perdonamos, que nos mostramos pacientes o que tendemos una mano amiga, estamos participando en esa misma misericordia que Dios nos ofrece sin condiciones. La gracia, entonces, no es solo un regalo recibido, sino un estilo de vida que se refleja en nuestras acciones y decisiones. La misericordia se vuelve una manera de ver el mundo, de relacionarnos con los demás y de entender nuestra propia fragilidad como un espacio en que la gracia puede operar. En ese proceso, descubrimos que la verdadera fortaleza no está en la dureza de nuestro corazón, sino en la capacidad de abrirlo a la infinita bondad de Dios, quien siempre busca renovar y restaurar, incluso en medio de la más profunda de las heridas. Cuando nos adentramos en el misterio de la misericordia, encontramos que su verdadera belleza radica en su capacidad de desafiar nuestras expectativas humanas. No se trata solo de un acto de perdón en un momento preciso, sino de una corriente continua que requiere de nuestra disposición para ser receptores y agentes de esa gracia en cada instante. La misericordia no es una respuesta automática ni un simple reconocimiento de nuestras fallas. Es una invitación activa a transformar nuestra manera de relacionarnos con el mundo y con Dios. En la práctica, esto implica que cada vez que elegimos ser compasivos en medio de una situación difícil, estamos participando en esa obra divina que busca reconstruir corazones rotos y sanar heridas abiertas. La misericordia, en ese sentido, se convierte en un acto de resistencia contra la dureza de la indiferencia y en un acto de fidelidad a la promesa de que el amor de Dios nunca falla. Ahora, considere cómo esto también se refleja en las relaciones humanas más cotidianas. La misericordia no solo se expresa en grandes gestos, sino en pequeñas acciones que sumadas construyen un mosaico de esperanza. Por ejemplo, cuando alguien comete un error y, en lugar de juzgarlo rápidamente, optamos por ofrecer una segunda oportunidad, estamos sembrando semillas de misericordia que pueden germinar en la confianza y la reconciliación. Del mismo modo, en medio de nuestras propias imperfecciones,
podemos aprender a ser más indulgentes con los errores ajenos, entendiendo que todos estamos en un proceso de crecimiento. La verdadera sabiduría consiste en reconocer que, en cada interacción, se nos presenta la oportunidad de reflejar la paciencia y la ternura divinas, en lugar de responder con rechazo o condena. Esa actitud, aunque sencilla en apariencia, tiene un impacto profundo en la construcción de comunidades solidarias y en la promoción de un ambiente donde la misericordia se vuelve norma, no excepción. Otra dimensión que merece atención es cómo la misericordia desafía nuestra tendencia a buscar justicia en términos estrictos y punitivos. La justicia humana, muchas veces, se basa en la proporcionalidad, en poner límites claros y en mantener un orden que parezca equitativo. Sin embargo, la misericordia va más allá de eso, porque se adentra en el territorio del amor incondicional. No se trata solo de corregir o sancionar, sino de ofrecer una oportunidad para que la persona pueda reparar su daño y restablecer su dignidad. Es como un artesano que, en lugar de desechar una vasija rota, decide repararla con paciencia, usando un adhesivo que une las grietas en una armonía inesperada. Esa reparación no solo devuelve la utilidad, sino que enriquece la belleza del objeto, porque muestra que incluso lo que parecía irremediablemente dañado puede ser transformado en algo valioso. La misericordia, en ese sentido, nos invita a abandonar la mentalidad de retribución para abrazar la visión de la restauración y la esperanza. Además, es importante entender que la misericordia también implica un compromiso personal con el crecimiento interior. No basta con ofrecer perdón superficialmente. En realidad, nos desafía a revisar nuestras propias heridas y prejuicios, reconociendo que también somos necesitados de sanación. La verdadera misericordia nos llama a ser conscientes de nuestras sombras, a aceptar que en nuestro corazón también hay áreas que necesitan ser transformadas. Solo así podemos ofrecer una misericordia auténtica, que no es un acto de superioridad, sino una expresión de humildad. Es como un espejo que refleja no solo la bondad del otro, sino también nuestras propias fragilidades, y que nos recuerda que todos estamos en un proceso de recuperación. La misericordia, entonces, se vuelve una escuela de humildad y de amor sincero, que nos invita a ver en el otro la misma dignidad que Dios nos muestra a cada uno en su infinita paciencia. Por último, cabe destacar que esa misericordia activa también nos prepara para afrontar los momentos de crisis personal con una actitud distinta. Cuando enfrentamos dificultades, en lugar de caer en la desesperanza o en la autocompasión, podemos recordar que la misericordia de Dios nunca se cansa de buscarnos, incluso en los momentos más oscuros. Esa certeza nos brinda una fortaleza interior que trasciende las circunstancias adversas. Nos anima a levantarnos con esperanza, a extender esa misma gracia a quienes nos rodean y a comprender que el proceso de sanación y redención es una tarea conjunta. La misericordia, en definitiva, nos invita a vivir con una mirada que trasciende lo visible, confiando en la promesa de que, en medio de nuestras heridas, Dios obra para convertir el dolor en una oportunidad de gracia y transformación. Solo así podremos experimentar la plenitud de su amor, que no solo perdona, sino que también restaura y renueva cada rincón de nuestro ser. Cuando hablamos de la misericordia como una fuerza que desafía la lógica humana, debemos comprender que su alcance va mucho más allá de los actos visibles o las palabras pronunciadas. La misericordia auténtica implica una actitud que trasciende la reacción emocional momentánea y se convierte en un modo de vivir que permea cada decisión y cada relación. Es una postura activa que requiere de un compromiso constante por ver más allá de las acciones externas, buscando comprender las raíces del sufrimiento y la necesidad en cada corazón que se cruza en nuestro camino. En ese proceso,
La misericordia se convierte en una especie de lente que nos ayuda a identificar las heridas invisibles que muchas veces permanecen ocultas bajo una fachada de indiferencia o arrogancia. Reconocer esas heridas nos invita a actuar con mayor sensibilidad, sabiendo que cada persona lleva en su interior un universo de dolores no expresados y de historias que, si las miramos con amor, pueden transformar nuestra manera de relacionarnos. Además, al abordar la misericordia desde esta perspectiva, descubrimos que su ejercicio requiere de una creatividad constante para encontrar caminos efectivos en contextos diversos. No existe un único modo de demostrar compasión. En realidad, la misericordia se adapta a las circunstancias, a las culturas y a las necesidades específicas de cada situación. Por ejemplo, en un entorno donde la violencia ha causado heridas profundas, puede ser más efectivo ofrecer un espacio de escucha sin juzgar, en lugar de simplemente brindar palabras de consuelo. En otro escenario, quizás sea necesario dedicar tiempo en actividades concretas, como acompañar a alguien en tareas diarias que él mismo no puede realizar por su dolor o desesperanza. La misericordia, en su máxima expresión, no se limita a gestos grandiosos, sino que se nutre de la paciencia para entender cuál es la mejor forma de acompañar en cada momento, sin imponer ni exigir, sino simplemente estando presentes. Otra dimensión que enriquece este enfoque es el reconocimiento de que la misericordia es también una estrategia para fortalecer la dignidad humana. Muchas veces, las heridas que más duelen no son visibles, sino aquellas que minan la autoestima y la confianza en uno mismo. La misericordia no solo busca aliviar el sufrimiento, sino también devolver la esperanza y la sensación de valor. En ese sentido, ofrecer una palabra de afirmación sincera, una mirada que valida o un acto de servicio desinteresado puede ser mucho más poderoso que cualquier palabra de condena o reproche. La misericordia, por tanto, actúa como un catalizador que despierta en la otra persona el reconocimiento de su propia valía, permitiéndole redescubrir la belleza que lleva dentro, incluso en medio de la oscuridad más profunda que pueda estar atravesando. A su vez, cabe destacar cómo la misericordia tiene el potencial de desarmar las barreras que construyen las propias estructuras sociales y culturales. Muchas comunidades, por ejemplo, perpetúan estereotipos y prejuicios que marginan a ciertos grupos o individuos, alimentando un ciclo de exclusión y resentimiento. Sin embargo, la misericordia tiene la capacidad de romper esas cadenas al ofrecer un trato que desafía la lógica del rechazo. Es como un río que, en su constante fluir, va erosionando las rocas más duras, creando caminos nuevos donde anteriormente solo había obstáculos. En la práctica, esto significa que cada acto de misericordia puede convertirse en un puente que une corazones divididos, en una semilla que con el tiempo florece en reconciliación y paz social. La misericordia, entonces, no solo transforma a quien la recibe, sino que también tiene el poder de transformar a quien la practica, creando una cultura de amor que desafía las fuerzas destructivas del ego y de la indiferencia. Asimismo, entender que la misericordia requiere de una entrega que va más allá de lo superficial, nos ayuda a valorar la importancia de la constancia. No basta con una acción puntual. Es una actitud que debe arraigarse en el carácter, en la manera de ser y de pensar. Cuando sembramos misericordia en nuestro día a día, estamos cultivando un corazón más sensible y compasivo, capaz de responder con ternura en momentos donde la dureza parece ser la respuesta más fácil. Esa constancia nos permite también aprender de las experiencias, integrando en nuestra vida diaria las lecciones que nos enseñan que amar sin condiciones, aunque implique sacrificio, es la verdadera forma de seguir a Cristo. Pues en definitiva, la misericordia no solo nos acerca a la imagen de Dios,
sino que nos transforma en instrumentos de su amor infinito en medio de un mundo que muchas veces parece estar demasiado lejos de su gracia. En la profundidad de la misericordia existe un poder transformador que no siempre es evidente a simple vista. Más allá de los gestos visibles, su verdadera fuerza reside en su capacidad de sembrar en el alma una sensación de esperanza que trasciende las circunstancias inmediatas. La misericordia actúa como un viento sutil que, aunque invisible, puede mover las raíces más profundas de nuestro ser, logrando que florezcan virtudes que parecían dormidas. Cuando alguien recibe una muestra genuina de compasión, no solo experimenta alivio en ese momento, sino que empieza a reconstruir su percepción de sí mismo. En ese proceso, la misericordia se convierte en un catalizador de autoconocimiento, ayudando a la persona a descubrir que, incluso en medio del dolor, hay una chispa que puede encender una nueva perspectiva de vida. Este efecto va más allá de la simple reparación emocional. Impacta directamente en la manera en que la persona se ve a sí misma y en cómo se enfrenta a los desafíos futuros, transformándose en un testimonio vivo del poder de la gracia. Ahora bien, para comprender en toda su dimensión la fuerza de la misericordia, es imprescindible reconocer que su ejercicio requiere de una valentía que en ocasiones puede parecer contracultural. La tendencia en la sociedad actual es a priorizar la justicia retributiva, a buscar castigar las malas acciones y a poner límites estrictos. Sin embargo, la misericordia desafía esa lógica, exigiendo una especie de coraje moral para optar por caminos que muchos consideran débiles o ingenuos. En realidad, esa valentía se revela en la decisión de poner en práctica una paciencia activa, que no se limita a la espera pasiva, sino que busca acompañar con firmeza y compasión. Es como un jardinero que, en medio del clima adverso, decide seguir cuidando sus plantas, sabiendo que la paciencia y el cuidado constante serán la clave para que florezcan. La misericordia, en esa línea, requiere que nos mantengamos firmes en el amor, incluso cuando la tentación es responder con dureza o indiferencia. Profundizando en esta idea, resulta fundamental entender que la misericordia también implica un acto de autodominio. No se trata solo de extenderla a los demás, sino de cultivarla en nuestro propio interior. Cada vez que logramos frenar una reacción impulsiva, cuando elegimos no responder enojados o vengativos, estamos fortaleciendo esa semilla que puede germinar en una actitud de mayor paciencia y comprensión. En ese proceso, el autocuidado emocional se vuelve una condición esencial para ejercer la misericordia con autenticidad. La capacidad de perdonar, de soltar rencores y de ofrecer segundas oportunidades no surge de un momento a otro. Es el resultado de un entrenamiento constante en la humildad y en la aceptación de que todos, en algún momento, necesitamos ser perdonados. La misericordia, entonces, no solo es un acto hacia afuera, sino también una práctica interna que alimenta la paz interior y nos prepara para acompañar mejor a los demás en sus propias luchas. Otra dimensión que enriquece esta visión es que la misericordia puede convertirse en una fuente de inspiración para quienes nos rodean. Cuando actuamos con compasión y generosidad, estamos creando un efecto multiplicador que puede contagiar a otros a abrir sus corazones. Es como encender una vela con otra vela. La primera puede seguir brillando, pero al compartir su luz, ayuda a que otros también puedan iluminarse. En la sociedad, esas pequeñas acciones de misericordia, repetidas en diferentes contextos, pueden ir construyendo un ambiente más humano y solidario. El ejemplo de alguien que, en medio de la adversidad, opta por perdonar o por ofrecer una mano amiga, revela que la misericordia no es un acto aislado, sino una semilla que puede crecer y extenderse si se cultiva con perseverancia.
La fuerza de esa semilla radica en su capacidad de crear un círculo virtuoso donde la compasión se contagia y se vuelve una cultura que desafía las tendencias destructivas del egoísmo y la indiferencia. Finalmente, cabe destacar que la misericordia también invita a una transformación personal que trasciende las acciones concretas. Es un proceso que nos lleva a reconsiderar nuestras prioridades y a valorar más profundamente la dignidad humana. Cuando logramos ver en el otro a un ser creado a imagen de Dios, nuestra perspectiva se amplía y se enriquece con un sentido de responsabilidad que va más allá de lo superficial. La misericordia nos desafía a reconocer que, en realidad, todos somos vulnerables y que en esa vulnerabilidad compartida podemos encontrar la oportunidad de crecer en compasión y en fidelidad a la enseñanza de Cristo. Por ello, cada acto misericordioso, por pequeño que parezca, se convierte en una expresión concreta de esa gracia que busca restaurar no solo a quienes la reciben, sino también a quienes la practican. En ese intercambio de corazones se revela la verdadera esencia de la misericordia, un movimiento constante hacia la humanidad plena, donde el amor se vuelve la fuerza que une y sana toda fragmentación. Una de las facetas menos consideradas de la misericordia es su capacidad de desafiar las expectativas del entorno social y cultural en el que vivimos. En muchas comunidades existen normas tácitas que promueven la competencia, la autosuficiencia y la distancia emocional como virtudes. Sin embargo, cuando decidimos practicar la misericordia, estamos rompiendo con esas reglas invisibles y proponiendo un modo de relacionarnos basado en la vulnerabilidad compartida y en la solidaridad activa. Esto, lejos de ser un acto de debilidad, requiere una valentía que pone en jaque la lógica del éxito a toda costa y la apariencia de control absoluto. Por ejemplo, en un contexto donde la competencia y la individualidad se valoran por encima de todo, ofrecer ayuda sincera a alguien que está en crisis puede parecer una acción irracional o incluso peligrosa. Sin embargo, precisamente en esa decisión se revela la fuerza auténtica de la misericordia, que desafía las normas y establece un nuevo paradigma donde la empatía y la entrega son las verdaderas marcas de fortaleza. A partir de allí, es fundamental entender que la misericordia no solo actúa en la esfera de las relaciones humanas, sino que también tiene implicaciones profundas en nuestra percepción del tiempo y del proceso de sanación. Muchas veces tendemos a esperar soluciones inmediatas o a juzgar los resultados en términos cortoplacistas, olvidando que la misericordia trabaja en un ritmo distinto. En la naturaleza, por ejemplo, las semillas tardan en germinar, los árboles en crecer y las heridas en cicatrizar. La misericordia, en su mayor esplendor, requiere paciencia y fe en que el proceso de transformación no siempre se ve de inmediato, pero sí se siente en el alma. En esa misma línea, cada acto de compasión se convierte en una semilla que, en su momento, dará frutos, aunque no siempre podamos prever cuándo ni cómo. La clave está en confiar en la dinámica de la gracia, que actúa en tiempos que escapan a nuestra comprensión y en formas que desafían los esquemas racionales. Otra perspectiva que enriquece la visión de la misericordia es su papel en la construcción de identidad. Cuando actuamos con misericordia, estamos afirmando que la dignidad humana tiene un valor intrínseco que no debe ser condicionado por las acciones o los errores del otro. Esa afirmación, en medio de un mundo que a menudo juzga y condena sin misericordia, se vuelve un acto de resistencia y de fidelidad a una visión más elevada. Por ejemplo, en un escenario donde la marginación y el rechazo parecen ser las respuestas más comunes, ofrecer una mano amiga sin condiciones se asemeja a encender una pequeña vela en medio de la oscuridad, una luz que puede parecer insignificante, pero que en realidad tiene el poder de iluminar caminos y despertar corazones dormidos. La misericordia, en ese sentido,
se presenta como una declaración de que la verdadera identidad del ser humano se encuentra en su capacidad de amar y ser amado, sin importar las circunstancias. Asimismo, es crucial comprender que la misericordia no es un acto aislado, sino una forma de vida que se manifiesta en cada decisión cotidiana. La diferencia entre un acto de misericordia puntual y una actitud de misericordia constante radica en la intención y en la disposición del corazón. Cuando algo se vuelve un hábito, comienza a transformar nuestra percepción del mundo y de las personas que nos rodean. Por ejemplo, en lugar de reaccionar con irritación ante las fallas de otros, podemos decidir cultivar una actitud de comprensión que nos permita ver más allá de la expresión superficial del error. Esa práctica, que puede parecer sencilla, crea una corriente de cambio que contagia a quienes nos ven y nos imitan. La misericordia entonces funciona como un catalizador que transforma nuestras acciones diarias en testimonios vivos de la presencia de Dios en medio de las complejidades humanas. Por último, hay que destacar que la misericordia también requiere que seamos honestos con nuestras propias heridas y limitaciones. No podemos ofrecer lo que no tenemos. La autenticidad en el acto misericordioso surge precisamente del reconocimiento de nuestra vulnerabilidad y necesidad de gracia. Cuando aceptamos que también somos seres imperfectos, nos volvemos más empáticos y menos juzgadores. Esa honestidad nos ayuda a entender que todos estamos en un proceso de aprendizaje y que, en ese camino, la misericordia funciona como un espejo donde se reflejan tanto nuestras miserias como nuestras potencialidades de sanación. La verdadera misericordia, por tanto, es un acto de humildad que nos invita a dejar de lado la pretensión de ser perfectos y a abrir nuestro corazón a la belleza de la transformación continua, confiando en que la gracia de Dios trabaja en cada uno, incluso en medio de nuestras oscuridades más profundas. Solo desde esa perspectiva podemos entender que en la misericordia se revela la fuerza más poderosa de todas, la que busca restaurar, sanar y devolver la dignidad en medio del caos y la fragilidad humanas. Un aspecto menos explorado de la misericordia es su capacidad para transformar la percepción que tenemos de nuestra propia historia. Cuando logramos aceptar nuestras heridas y errores sin juzgarnos con dureza, abrimos un espacio para que la gracia nos redima desde adentro. La misericordia, en ese sentido, no solo se ofrece a los demás, sino que también se recibe a través de un proceso de autoaceptación que requiere valentía. Es como limpiar un espejo empañado por el polvo del pasado, permitiendo que la luz de la compasión y la perdón iluminen cada rincón oscuro de nuestro interior. En esa limpieza, descubrimos que las heridas no definen nuestra identidad, sino que se convierten en testimonios de nuestra capacidad de resistencia y de la oportunidad de empezar de nuevo, con una mirada más compasiva hacia nosotros mismos. Esa actitud, a su vez, fortalece nuestra capacidad de extender la misericordia a otros, porque aprendemos a reconocer en sus luchas las mismas heridas que alguna vez nos golpearon. Otra dimensión que enriquece esta visión es el poder de la misericordia para crear puentes donde antes había muros de indiferencia o rechazo. La verdadera fuerza de un acto misericordioso reside en su capacidad de desafiar las barreras que construimos para proteger nuestro corazón. Cuando alguien ha sido marcado por el dolor o la injusticia, puede parecer que su resistencia a aceptar ayuda es inquebrantable. Sin embargo, un acto persistente de paciencia y ternura puede ir erosionando lentamente esas barreras, como la corriente que desgasta una roca dura con el tiempo. En esa labor, la misericordia actúa como una herramienta que transforma la dureza en apertura, permitiendo que la otra persona sienta que no está sola en su lucha. Es como tender una cuerda en medio de un abismo,
no para salvar de inmediato, sino para ofrecer un camino posible en medio de la desesperanza. La persistencia en la misericordia, entonces, se convierte en la semilla que puede germinar en la reconciliación, incluso en las circunstancias más adversas. Además, es importante entender que la misericordia no siempre requiere de grandes gestos para ser efectiva. En la cotidianidad, pequeños detalles pueden tener un impacto profundo. Ofrecer una sonrisa sincera a alguien que está cansado, escuchar sin interrumpir a quien necesita desahogarse o simplemente mantener la paciencia en medio de una discusión son acciones que, aunque parecen simples, pueden abrir caminos hacia la sanación. La clave está en la constancia y en la intención de hacer del acto cotidiano una expresión genuina del amor misericordioso. En ocasiones, la diferencia entre una actitud egoísta y una que refleja misericordia radica en la disposición con la que afrontamos cada situación, en si elegimos responder con empatía o con indiferencia. La misericordia se revela más en esas pequeñas decisiones diarias que en los gestos grandiosos. Son ellas las que, sumadas, construyen un carácter más humano y compasivo. Por otra parte, la misericordia también desafía nuestras expectativas sobre el tiempo y la recompensa. En un mundo donde todo quiere resultados inmediatos, resulta difícil comprender que la verdadera sanación requiere paciencia y perseverancia. Cuando alguien actúa con misericordia, no puede esperar que en un día cambie toda una historia de dolor. La gracia necesita su tiempo para florecer, como un árbol que crece lentamente, fortaleciéndose en medio de las tormentas. En ese proceso, es vital cultivar una actitud de confianza en la obra silenciosa de Dios, que trabaja en los corazones sin prisas ni imposiciones. La misericordia, por tanto, nos invita a abandonar la ansiedad por resultados inmediatos y a aprender a valorar cada pequeño avance en el camino hacia la restauración. En esa espera activa, descubrimos que el amor misericordioso no solo transforma al otro, sino que también nos transforma a nosotros, haciéndonos más pacientes, más compasivos y más confiados en la fidelidad de Dios. Cuando reflexionamos sobre el papel de la misericordia en la transformación personal, es esencial reconocer que su impacto trasciende la simple acción de perdonar o mostrar compasión. La misericordia, en su esencia más profunda, actúa como un espejo que refleja nuestra propia capacidad de humildad y apertura. La verdadera transformación surge cuando dejamos de centrarnos en la corrección de los errores del otro para comenzar a mirar nuestras propias fallas con honestidad y sinceridad. En ese proceso, la misericordia funciona como un espejo que revela no solo la fragilidad del otro, sino también la nuestra, invitándonos a aceptar que todos estamos en un camino de aprendizaje y que, en esa aceptación, encontramos la clave para crecer. La práctica constante de la misericordia en nuestra vida cotidiana nos lleva a entender que la sanación interna requiere de un compromiso genuino con la honestidad y la autoevaluación, sobre todo cuando enfrentamos nuestras propias tendencias a juzgar o condenar. Solo en ese acto de reconocer nuestra vulnerabilidad podemos abrirnos a la gracia que transforma, renovando nuestra perspectiva y fortaleciendo nuestra empatía. En el proceso de ofrecer misericordia, también se revela una dimensión que muchas veces pasa desapercibida: su capacidad de romper ciclos de resentimiento y venganza. Cuando alguien ha sido herido por una injusticia grave, la tentación de responder con igual intensidad puede parecer la vía más natural. Sin embargo, la misericordia actúa como una fuerza contracultural que desafía esa lógica de revancha, proponiendo en su lugar un camino de paz y de restauración. La diferencia clave radica en que, en lugar de alimentar el fuego del conflicto, se convierte en un agua que apaga las llamas del odio.
Esa acción, aparentemente pequeña, tiene un efecto multiplicador. Al decidir no responder con violencia o rechazo, estamos enviando una señal poderosa de que otro mundo es posible, uno donde el amor y la paciencia tienen prioridad sobre la venganza. Es como sembrar semillas en tierra árida, esperando que en su tiempo puedan brotar en frutos de reconciliación y perdón auténtico. La misericordia, en esa línea, funciona como un acto de resistencia contra la cultura de la violencia, proponiendo una alternativa que, aunque desafiante, lleva a la verdadera libertad. Otra dimensión que merece ser destacada es la influencia que la misericordia ejerce sobre nuestro carácter y nuestras motivaciones internas. La práctica deliberada de extender compasión en las pequeñas acciones del día a día va formando en nuestro interior una resistencia natural a la dureza y a la indiferencia. Es como ir esculpiendo en nuestro corazón una figura que refleja la ternura y la paciencia de Dios, moldeada en cada decisión de perdonar, de escuchar sin interrumpir o de ofrecer ayuda sin esperar nada a cambio. Con el tiempo, esas acciones se vuelven parte de nuestro estilo de vida, configurando una identidad que se identifica con la misericordia activa. Además, esa transformación de carácter no solo nos hace más humanos, sino que también nos prepara para afrontar las dificultades con una fortaleza que no depende de las circunstancias externas, sino de la convicción interna de que el amor misericordioso es la verdadera fuente de poder. En ese proceso, la misericordia deja de ser un acto aislado para convertirse en una forma de ser, en una actitud que moldea cada pensamiento, cada palabra y cada acción. Asimismo, es importante señalar que la misericordia no actúa en aislamiento, sino en comunión con otros aspectos de la vida espiritual. Cuando vivimos en un estado de apertura a la gracia, esa misericordia se vuelve una fuerza que une corazones y comunidades en torno a valores más elevados. La comunión en la práctica de la misericordia genera una red de apoyo mutuo, donde la ayuda desinteresada se contagia y se multiplica. Es como tejer un tapiz compuesto por hilos invisibles de compasión y solidaridad que fortalecen la estructura social y espiritual de quienes participan en ella. En esos tejidos, cada acto de misericordia se convierte en un punto que sostiene toda la trama, permitiendo que la comunidad sobreviva y crezca en la adversidad. La verdadera fortaleza, entonces, no radica en la capacidad de individualismo o en la autosuficiencia, sino en la disposición de crear lazos que reflejen la misericordia del Padre y que en su unión puedan resistir las tormentas de la vida. Por último, no podemos olvidar que la misericordia, en su máxima expresión, requiere de una apertura constante a la transformación y a la novedad que Dios nos ofrece. No se trata solo de repetir gestos pasados, sino de estar atentos a las nuevas maneras en que la gracia nos invita a actuar. Esa apertura nos lleva a aprender a escuchar la voz del Espíritu en cada situación, a discernir cuándo y cómo extender esa misericordia de manera que sea efectiva y auténtica. Es como navegar en aguas desconocidas, confiando en la brújula que es la presencia de Dios, que nos guía a realizar gestos que quizás antes no habíamos considerado. La misericordia, en ese sentido, se vuelve un acto de fe activa, que nos desafía a abandonar las zonas de confort y a abrazar la novedad del amor divino en cada momento, confiando en que cada acto de compasión, por pequeño que sea, contribuye a la gran obra de la restauración del mundo. Al tejer estos hilos de reflexión, podemos percibir cómo cada uno ha contribuido a una comprensión más profunda de la misericordia, como una fuerza que trasciende las meras acciones superficiales. La imagen que emerge es la de un río que, desde su origen invisible, va ganando fuerza a medida que avanza, moldeando el paisaje de nuestro interior y exterior en una danza constante entre la fragilidad y la fortaleza.
La misericordia, en su esencia, se revela como un movimiento que no solo remedia heridas, sino que también transforma el carácter, derribando muros de autosuficiencia y abriendo caminos hacia una auténtica comunión. Es en ese fluir continuo donde se encuentra su mayor poder, en la capacidad de renovar, en la voluntad de restaurar y en la valentía de ofrecerse sin condiciones, aun cuando el resultado no sea inmediato ni completamente visible. En ese sentido, la mirada que hemos desarrollado invita a una comprensión más holística. La misericordia no es un acto aislado ni una simple respuesta emocional, sino un entramado de actitudes que, en su conjunto, configuran una forma de ser que se expresa en cada decisión. Es como un jardín en el que cada planta, por pequeña que parezca, aporta a la belleza y la vitalidad del todo. La paciencia, la humildad, la constancia y la apertura a la novedad no son elementos independientes, sino piezas que se unen para formar un mosaico que refleja la imagen de la compasión divina. La fuerza de esta visión radica en la conciencia de que cada acto misericordioso, por más sencillo, es una semilla que puede germinar en un campo mucho más amplio de sanación y reconciliación si se cultiva con fe y perseverancia. Mirando con atención este proceso, podemos vislumbrar cómo la misericordia actúa como un puente que conecta los corazones fragmentados con la fuente inagotable de amor divino. Es como una cuerda que, aunque delicada, soporta el peso de nuestras heridas y nos invita a cruzar hacia un espacio donde la esperanza y la restauración son posibles. En ese cruce, no solo encontramos un destino, sino también un modo de habitar el mundo con mayor conciencia de la dignidad de cada ser humano. La misericordia, en su máxima expresión, se convierte en ese elemento que desafía las leyes del egoísmo y la indiferencia, ofreciendo un espacio donde la gracia puede desplegar sus alas y comenzar a volar en medio de las circunstancias más adversas. Al mismo tiempo, la visión que hemos ido construyendo nos invita a reconocer la responsabilidad que recae en cada uno de nosotros, la de ser canales activos de esa fuerza que todo lo puede transformar. La misericordia requiere de un compromiso cotidiano, una disposición que no se agota en los momentos de crisis, sino que se manifiesta en la constancia de una presencia amorosa. Es como un faro que, aunque pequeño, mantiene encendido su brillo persistente, guiando en medio de la oscuridad y recordándonos que no estamos solos en nuestro camino. Desde esa perspectiva, cada acción, por insignificante que parezca, se vuelve un acto de fe que contribuye a la construcción de un mundo más humano y solidario. Así, en la convergencia de estos pensamientos, se vislumbra un horizonte que invita a la esperanza activa. La misericordia, cuando se vive con intensidad y sinceridad, se transforma en una fuerza que no solo puede sanar heridas abiertas, sino también convertir corazones endurecidos en campos fértiles para el amor y la perduración. En esa dinámica se revela que la verdadera fuerza no radica en la imposición o en la condena, sino en la capacidad de ofrecerse con generosidad y paciencia. En ese acto se empieza a vislumbrar la promesa de una transformación que trasciende los límites de lo visible, una promesa que nos llama a seguir caminando con confianza hacia la plenitud que solo la misericordia de Dios puede ofrecer. El corazón humano tiene una capacidad infinita de endurecerse, de construir muros que parecen imposibles de atravesar. Sin embargo, la misericordia, en su esencia más pura, tiene la fuerza de derribar esas barreras, de abrir caminos donde solo había obstáculos. No es un acto superficial ni una mera respuesta emocional, sino una forma de vida que requiere de nuestra disposición constante a entregarnos con humildad y paciencia. La verdadera transformación no comienza en los grandes gestos, sino en la apertura diaria de nuestro corazón,
en la decisión de ver en el otro no solo su sufrimiento, sino también su dignidad y su potencial de sanación. Esa mirada, alimentada por la misericordia, se convierte en un acto de rebelión contra la indiferencia y el egoísmo, en una declaración de que el amor puede vencer en medio de las heridas más profundas. Reconocer que todos somos vulnerables nos invita a abandonar las máscaras de autosuficiencia y a aceptar que nuestro mayor poder reside en la capacidad de ser receptivos a la gracia. La misericordia no solo sana al dolido, sino que también nos transforma en quienes, en medio de nuestras propias carencias, aprendemos a ofrecer sin condiciones. La práctica cotidiana de la compasión, en sus gestos más sencillos, va forjando un carácter que refleja la ternura de Dios y que, sin duda, deja una huella indeleble en quienes nos rodean. La fuerza de esa entrega radica en su constancia, en la fe de que cada acto de amor, por pequeño que parezca, tiene el potencial de sembrar un cambio profundo en la trama de nuestras vidas y en las comunidades que construimos. La misericordia, en ese sentido, se vuelve una semilla que, si se cultiva con perseverancia, puede florecer en un mundo más justo y humano. Pero más allá de las acciones concretas, la misericordia nos llama a revisar nuestro interior y a entender que su verdadera potencia radica en la transformación del alma. Solo cuando aprendemos a perdonar nuestras propias heridas, a aceptar nuestras limitaciones y a confiar en la obra silenciosa de Dios en nuestro corazón, podemos ofrecer esa misma gracia con autenticidad a otros. La misericordia, entonces, nos invita a dejar de lado la pretensión de perfección y a abrirnos a la belleza de la vulnerabilidad compartida. Solo así podemos convertirnos en instrumentos de una paz que trasciende las palabras, en canales por donde fluye la esperanza que nace en la raíz misma del amor divino. La verdadera fuerza de la misericordia no está en la imposición, sino en la invitación suave y persistente a la vida plena, en la certeza de que la gracia siempre encuentra su camino, incluso en los corazones más endurecidos. Con ese espíritu, el llamado final no es otro que no dejar que la rutina o el cansancio nos hagan olvidar que la práctica de la misericordia comienza en cada uno de nosotros, en esa decisión cotidiana de ofrecer una mano, una palabra de aliento, una mirada que valida. La transformación que buscamos en el mundo empieza en la disposición de abrir nuestro corazón sin reservas, en confiar en que cada acto de amor, por pequeño que parezca, es una semilla que puede crecer en una historia de redención. La misericordia, por tanto, no es solo un acto de compasión, sino un estilo de vida que, cuando se vive con intensidad y conciencia, puede cambiar el curso de nuestras vidas y las de quienes nos rodean. La verdadera práctica empieza ahora, en ese instante en que decidimos dejar de lado el ego y abrirnos a la gracia. Solo así podremos entender que el amor misericordioso, aunque parezca frágil, tiene el poder de renovar toda la creación, comenzando por nuestro propio corazón.